En esta secuencia didáctica estudiaremos las variables eléctricas en los sistemas. Toma un tiempo para escribir tu nombre completo con tinta color negro o azul. En la página 1 y en cada una de ellas, en todas las páginas debe ir tu nombre con tinta color azul o tinta color negro. Toma un tiempo para escribir tu nombre en todas las páginas. Número 1. ¿Cómo podrías describir un material aislante? Es un material que se resiste al paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, la madera estando seca, el vidrio, la goma, plástico, hule, etc. Número 2. ¿En qué consiste un material conductor? Es un material que permite el paso de la corriente eléctrica a través de él. Por ejemplo, el fierro, cobre, el acero, el oro. El oro es muy conductor, el agua, etc. 3. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema eléctrico y un sistema electrónico? Un sistema eléctrico incluye elementos para generar electricidad y componentes pasivos, mientras que un sistema electrónico incluye dispositivos semiconductores. 4. ¿Cuáles son las unidades de medición del voltaje? El voltaje se mide en volts o voltios. Si es voltaje de alto valor, se mide en kilovolts. Si es voltaje pequeño, se mide en milivolts o microvolts. 5. ¿Cuáles son las unidades de medición de la corriente eléctrica? La corriente se mide en amperes o amperios. Si la corriente es pequeña, se mide en miliamperes, M minúscula A mayúscula, o en microamperes, mu A mayúscula. Desarrollo. Número 1. ¿En qué consiste la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones que recorre un material. La corriente eléctrica se mide en amperes, A mayúscula, miliamperes, M minúscula A mayúscula, o microamperes, la letra griega mu y A mayúscula. Número 2. ¿Qué es el voltaje? Es la fuerza electromotriz, es decir, la fuerza que mueve a los electrones en un material conductor. También se le conoce como tensión o diferencia de potencial, o solamente potencial. Número 3. ¿Cómo podemos definir la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material. Se mide en ohms, kiloohms, megaohms. 4. ¿Qué valor de voltaje recibes en tu casa por parte de la Comisión Federal de Electricidad? Aquí puede verse la planta generadora, que está muy lejos de tu casa probablemente. Luego hay un transformador para acoplar la señal que va a viajar por estas torres de transmisión de alto voltaje. Viajan 400.000 a 220.000 volts. Luego aquí hay otro transformador que reduce, es la primera reducción de voltaje de 86.000 a 69.000 volts. Ya hay un consumidor industrial en esta etapa, pero luego hay otro transformador que reduce más todavía, la segunda reducción de voltaje a 13.200 volts. Ya está llegando a la ciudad y hay un consumidor comercial por aquí, pero cuando llega a tu casa ya es reducida a 110 volts o 220 volts.
de las dos maneras. En la casa se recibe 110 volts, o sea 127 hablando el valor pico, y también 220 volts. Número 5. ¿Cómo es la forma gráfica del voltaje AC? Este que llega a tu casa. ¿Cómo es? AC, o sea, también se nombra voltaje CA, o sea, voltaje de corriente alterna. Así es como está en esta figura. Este es el voltaje que llega ahí a tu casa por los enchufes de la Comisión Federal de Electricidad. Observa que es una señal que tiene alternancias positiva y negativa, repetidamente, positivas y negativas. Este es el semiciclo positivo y este es el negativo. Un ciclo o periodo está compuesto por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. O sea, un periodo o ciclo es de aquí hasta acá. ¿Por qué se le nombra como señal senoidal a la señal de voltaje AC? Porque mira, tiene la forma de la gráfica de la función seno. La señal de voltaje AC tiene una forma similar a la de la gráfica de la función trigonométrica seno que se estudia en matemáticas en esta forma. La gráfica de la función seno, lo más que llega es a 1 y lo menos que baja la señal es a menos 1. Pero la de voltaje AC sube más de 1. Ya dijimos en tu casa 110 o 127 volts y también 220. 7. Considerando la siguiente gráfica, identifica el período y la amplitud de onda de una señal de voltaje AC, o sea, voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos, mira, en el eje vertical voltaje y en el eje horizontal tiempo. Esta es la señal de voltaje AC que llega ahí en tu casa, en los enchufes de tu casa o de laboratorio. Y la amplitud de onda es esto, que tanto sube, tan alto sube la señal en su semiciclo positivo o negativo también, que tanto se amplía. Y el período es este, está compuesto por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. El período. Número 8. Menciona los nombres de diversos aparatos eléctricos que funcionan directamente con el voltaje que proporciona la Comisión Federal de Electricidad en tu casa. Podemos decir que un abanico de pedestal o de techo, la licuadora, el aparato de aire acondicionado, el refrigerador, la lámpara, etc. Número 9. ¿Cómo es la forma gráfica del voltaje DC? También se le nombra voltaje de CD, que significa de corriente directa. Otra forma de nombrarlo es voltaje CC, que significa de corriente continua. Observa el dibujo. Aquí tenemos en el eje vertical voltaje y en el eje horizontal tiempo. Esta es la señal de voltaje DC, en este caso de 12 volts. Es de valor constante en el tiempo, porque no cambia. Mira, en el tiempo no cambia. Un ejemplo de esto es la batería de un auto. Típicamente es de 12 volts, como se muestra aquí en la gráfica. Menciona los nombres de algunos aparatos que tienes en tu casa, los cuales necesitan voltaje de CD para trabajar. El teléfono celular, porque se le carga una batería de voltaje DC para trabajar. Las tarjetas o placas electrónicas de la computadora, las placas electrónicas de algún aparato doméstico, etc. Número 11. Con la ayuda del docente completa la siguiente lista de dispositivos eléctricos y electrónicos, especificando a cuál categoría pertenece cada uno de ellos.
Aquí tenemos los símbolos gráficos. En esta columna vamos a anotar el nombre de ese dispositivo, y de este lado, en esta columna, vamos a especificar si el dispositivo es eléctrico o es electrónico, para ir diferenciando entre lo eléctrico y lo electrónico. Aquí tenemos el primero, es un resistor, es eléctrico. Luego este símbolo que tenemos aquí es de un diodo luminoso, es electrónico. Este es un interruptor o switch, es eléctrico. Este es un potenciómetro o resistor variable, es eléctrico. Este es un amplificador operacional, es electrónico. Aquí tenemos un botón de presión, push button. Aquí se presiona arriba y cierra los dos contactos, es eléctrico. Este es un capacitor no electrolítico, generalmente son de cerámica, es eléctrico. Este es un capacitor electrolítico, es eléctrico. Cuando es electrolítico tiene signo positivo y negativo. Este es un capacitor variable, la flechita indica que es variable, es eléctrico. Este es una bobina o inductor eléctrico. Este es una bobina también o inductor variable porque tiene la flecha esta, es eléctrico. Aquí tenemos un diodo rectificador, es electrónico porque contiene materiales semiconductores. Este es un diodo Zener, también es electrónico. Aquí tenemos un relevador eléctrico o relay, pues es eléctrico. Este es un transistor, el símbolo de un transistor NPN. La puntita de la flecha es negativo, aquí es N, aquí es P y aquí es N también. Transistor NPN electrónico. Y acá tenemos un transistor, el símbolo eléctrico de un transistor PNP electrónico. La punta de la flecha implica negativo, está para acá, para el centro, negativo, entonces por los extremos es P, positivo es PNP, el transistor este. Esta es el símbolo de una fuente de voltaje de corriente continua o directa, VCC, es eléctrico. Aquí tenemos el símbolo de una fuente de voltaje de corriente alterna, ahí se ve la pequeña curva, mira, es eléctrico. Este es el símbolo de una batería, es una fuente de voltaje DC o CC, es eléctrico. Aquí tenemos el símbolo de una lámpara, es eléctrico, el dispositivo es eléctrico. Este es un transistor JFET de canal P, P porque la punta de flecha está hacia adentro, es electrónico. Y este es un transistor JFET canal N, electrónico. Un transformador es este, es eléctrico. Hay que hacer una separación aquí. Este es el símbolo de tierra, es eléctrico. Un SCR electrónico. Un DIAC electrónico. Luego tenemos aquí un TRIAC, es electrónico. Fusible, eléctrico. Un cristal oscilador es eléctrico también. Generalmente son de cuarzo estos. Algunos dispositivos los vas a ir aprendiendo más adelante de todos estos que están en la lista. Por lo pronto solo es necesario identificar el símbolo de cada uno de ellos. A continuación tenemos aquí el código de colores para los resistores. Observa, aquí está el código. Es un resistor el que está dibujado aquí con 3 bandas y tiene una parte que es la de tolerancia. La primera banda, aquí está el primer dígito. En esta impresión aparece en blanco y negro, pero aquí está especificado qué color es en cada caso y tiene un valor asignado cada color. Luego está aquí la segunda banda, el segundo dígito también
son los colores correspondientes y un valor del segundo dígito. La tercera banda es el multiplicador. Se refiere a multiplicar por, y aquí dice por cuánto. Hay algunos colores para multiplicar. Y aquí dice por qué valor se va a multiplicar. Luego la banda que está acá separada se refiere a la tolerancia. Dorada es de 5%, plateada de 10% y si no hay banda es de 20% de tolerancia. (12) ¿Para qué sirve el código de colores de los resistores? Sirve para calcular el valor teórico del resistor. 13. ¿Qué es la tolerancia de los resistores? Es el valor que nos indica qué tanto puede variar el valor de resistencia, comprendido entre un valor máximo y un valor mínimo. 14. Si un resistor tiene los colores rojo, rojo, café y banda dorada de tolerancia, contesta lo que se indica. Inciso A. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Vamos a apoyarnos en el código de colores de los resistores. Dice que la primera banda es rojo. Aquí le buscas el rojo, aquí está. Es 2. Colocas el número 2 aquí. O sea, aquí lo vamos a dibujar. La primera banda es rojo. Le voy a poner una R. O sea, vale 2. La siguiente banda es también rojo. Entonces hay que buscar la segunda banda aquí en el código de colores. El rojo es 2. Entonces aquí asignamos otro 2. La tercera banda dice que es color café. Le voy a poner la C de café. ¿Y cuánto vale en la tercera banda? Aquí es la tercera banda en el código de colores. El café o marrón es por 10, es el multiplicador. Quiere decir que aquí vamos a multiplicar el 22 por 10. Y dice que la banda dorada es la de tolerancia. La banda dorada de tolerancia es esta de dorada 5%. La banda que tiene aquí es dorada 5%. Entonces, ¿cuánto es el resistor? ¿Cuál es el valor del resistor? 22 por 10. ¿Cuánto es 22 por 10? 220 ohms. Este es el resultado correcto. El valor de la resistencia que tiene este dispositivo. R igual a 220 ohms. Inciso B. ¿Cuánto vale su tolerancia? La tolerancia aquí se ve que es de color dorada, la banda. Entonces, si vale 5% lo dorado, la tolerancia aquí la voy a anotar, consiste en tomar el valor que obtuvimos de 220 y multiplicarla, 220 ohms son, multiplicarlo esos 220 ohms por el 5%. ¿Recuerdas cómo se expresa el 5%? Es 0.05. Este es el 5%. Y así vamos a obtener el valor de la tolerancia. En la calculadora nos vamos a hacer la operación. Aquí tecleamos 220 por 0.05. En la calculadora 220 por 0.05 nos resulta 11 ohms. La tolerancia es de 11 ohms. La tolerancia. Número 15. Considerando el resistor del punto anterior, contesta lo siguiente. ¿Cuál es el valor máximo que puede presentar prácticamente al medirse? Aquí vamos a anotarlo como el máximo R max.
consiste en anotar el valor de la resistencia más el valor de la tolerancia. El valor de la resistencia más lo que nos dio de tolerancia. ¿Cuánto es esto? De resistencia nos dio 220 ohms anteriormente. 220 ohms más 11 ohms de tolerancia. ¿Cuánto es el Rmax? Aquí necesitamos en la calculadora sumar 220 más 11 y nos va a dar el valor máximo, que es 231. Aquí el Rmax es igual a 231 ohms. Es el valor correcto. Inciso B del punto 15. ¿Cuál es el valor mínimo? Este fue el máximo. ¿Cuál es el valor mínimo que puede presentar prácticamente al medirse? Para hallar la R mínima se hace así. Lo voy a anotar como R min, el valor de R que obtuvimos, y hay que quitarle o restarle la tolerancia, el valor de tolerancia. La R que obtuvimos es de 220 ohms. Entonces anotamos aquí 220 ohms y le restamos lo que obtuvimos de tolerancia. Obtuvimos 11 ohms. Le restamos 11 ohms. Este símbolo es la abreviatura de ohms, la letra griega omega del alfabeto griego. Entonces en la calculadora restamos 220 menos 11. Aquí en la calculadora 220 menos 11 resulta 209. 209 ohms. Y este es el Rmin. Número 16. Considerando los siguientes colores impresos en distintos resistores, calcula en cada caso los cuatro aspectos: el valor de la resistencia, la tolerancia, el valor de resistencia máximo Rmax, el valor de resistencia mínimo Rmin. Haz una pausa en este video e intenta resolver los incisos A, B, C y los siguientes. En el A es café negro rojo con banda dorada de tolerancia. Obtener de la misma manera que yo te expliqué los valores que se indican en la raya: resistencia, tolerancia, Rmax y Rmin. Lo mismo haz con el inciso B, C, D, E y F. Haz una pausa en este video e intenta resolver. Vamos a resolver el inciso A. Dice que es un resistor con colores café, negro y rojo en primera, segunda y tercera banda. La banda dorada es de tolerancia, la cuarta banda. ¿Cuánto es el valor de resistencia? Nos tenemos que ir a consultar el código de colores. La primera banda es café. Aquí voy a anotar a cuánto equivale el café. El color café en la primera banda equivale a un 1. Aquí lo voy a anotar, un 1. Luego sigue el color negro en la segunda banda. Aquí, segunda banda, el negro equivale a 0. En la segunda banda, aquí anoto un 0. Y luego en la tercera banda dice que es color rojo. Vamos a ver, aquí en la tercera banda es el multiplicador rojo, quiere decir multiplicar por 100 en el código de colores de los resistores. Entonces aquí es multiplicar por 100. ¿Cuánto es 10 por 100? Es 1000. Entonces el resultado de R son 1000 ohms. 1000 ohms. 1000 ohms equivale a 1 kilo ohm. ¿Estás de acuerdo? 1000 ohms es igual a 1 kilo ohm.
que 1 kilo ohm tiene 1000 ohms. ¿Cuánto es la tolerancia si la banda es dorada? Pues la tolerancia hay que multiplicar en este caso los 1000 ohms que tenemos, multiplicarlos por la tolerancia que es banda dorada. La banda dorada para tolerancia, recuerda tú que se refiere a multiplicar por 5%, el 5%. Aquí los 1000 por 0.05. ¿Cuánto nos resulta esto? A ver, en la calculadora tecleamos 1000 por 0.05 igual a 1000 por 0.05 nos resulta en la calculadora 50 ohms. 50. Entonces la tolerancia es 50 ohms. 50 ohms. ¿Cuánto es el Rmax? El Rmax se obtiene sumando el valor de tolerancia, de resistencia, que nos dio 1000 ohms, sumándole la tolerancia, más la tolerancia que es de 50 ohms, pues resulta 1050 ohms. ¿Estás de acuerdo? 1050 ohms. 1050 ohms. ¿Cómo se obtiene el Rmin? El Rmin se obtiene a los 1000 ohms que nos dio de resultado de resistencia. Hay que restarle los 50 ohms. Nos va a dar 950 ohms. Aquí lo anotamos, 950 ohms. Esos son los resultados correctos. En el inciso B tenemos un ejemplo donde las bandas son café en la primera, negro en la segunda y naranja en la tercera, con banda dorada de tolerancia. Vamos a revisar aquí cuánto es para obtener el valor de R. La primera banda es café, vamos a ver el código en la primera banda aquí y obtenemos que café o marrón es valor 1. Aquí lo anotamos, el valor 1, la primera banda. La segunda banda es color negro. Vemos en la segunda banda del código a qué equivale el color negro, a 0. Aquí está el negro, vale 0. Aquí anotamos el 0. La tercera banda es naranja. Vemos en el código la tercera banda que es el multiplicador, multiplicar por naranja. Naranja es multiplicar por 1000. Naranja por 1000, aquí se ve. Entonces este valor que llevamos de los dos dígitos lo multiplicamos por 1000. 10 por 1000 son 10.000 ohms. Aquí 10.000 ohms es el resultado. 10.000 ohms. Expresando en kilos, pues equivale a 10 kilo ohms. ¿Estás de acuerdo? 10 kilo ohms, porque son 10.000 ohms. Café negro naranja. ¿Cuánto valdrá la tolerancia? Se dice que es banda dorada. ¿Recuerdas por cuánto hay que multiplicar cuando es banda dorada la tolerancia? Cuando es dorada hay que multiplicar por el 5%, el valor de la R. Entonces la tolerancia aquí, si nos dio 10.000 ohms, la vamos a multiplicar por 0.05. ¿Cuánto da esto aquí en la calculadora? Aquí tecleamos 10.000 por 0.05. ¿Cuánto resulta? 10.000 por 0.05 son 500 ohms. 500 ohms. Aquí la tolerancia es 500 ohms. ¿Cuánto es el valor de la R máxima? La R máxima, tomas tú el valor de 10.000 ohms y le sumas la tolerancia que es 500 ohms. ¿Cuánto es 10.000 más 500? Pues son 10.500 ohms. Eso es el valor de la R máxima, 10.500 ohms. También se dice 10.5 kilo ohms, expresándolo como kilo ohms. Luego tenemos la R mínima. La R mínima se toman los 10.000 que tenemos
ohms del valor de R, y le vamos a restar la tolerancia, que es 500 ohms. ¿Cuánto es 10.000 menos 500? 10.000 menos 500 ohms son 9.500 ohms. Aquí sería la R mínima, 9.500 ohms. ¿Cómo se expresa en kilos? Pues se expresa como 9.5 kilo ohms. ¿Qué te parece? ¿Está fácil? Vamos a resolver el inciso C. Dice que es la primera banda rojo, la segunda naranja, la tercera verde y con banda dorada de tolerancia en la cuarta banda. Vamos viendo el valor de R. ¿Cuánto es en la primera banda rojo en el código? Aquí en la primera banda el color rojo es 2. Aquí se puede ver rojo vale 2 en la primera banda. Entonces anotamos aquí el 2. Luego en la segunda banda es naranja. Vamos al dibujo de la segunda banda y buscamos el color naranja. Vemos que naranja vale 3. Aquí en la segunda banda vale 3. Y por último en la tercera banda va el color verde. En la tercera banda del dibujo del código, aquí la tercera banda, nos venimos a ver el color verde. El color verde vale por 100.000. 100.000 es lo que hay que multiplicar por 100.000. Entonces aquí le escribimos por 100.000. Por 100.000. ¿Cuánto es 23 por 100.000? 23 son 2.300.000. Al multiplicar 23 por 100.000 son 2.300.000 ohms. Aquí son 2.300.000 ohms. Se le ponen comitas para indicar los miles y el millón. No va a punto, o no escribirle coma si no quieres. ¿Cómo sería esto más abreviado? Mira, son 2.300 kilo ohms. 2.300 kilo ohms, ¿estás de acuerdo? Y aquí vamos a introducir otra cantidad múltiplo. Son 2.3 mega ohms, porque está abarcando el millón. Mira aquí, 2.3 mega ohms. Lo voy a anotar acá, porque no cabe aquí, o a menos que recorra esto. Acá lo voy a anotar. 2.3 mega ohms. También aquí es lo mismo, son las mismas cantidades expresadas en ohms. 2.300.000 ohms, o 2.300 kilo ohms, o también 2.3 mega ohms. Hablando del múltiplo por el millón, el kilo el múltiplo por el 1000, y 2.300.000 pues son los ohms. Vamos a hallar la tolerancia. Dice que es banda dorada. ¿Recuerdas cómo se obtiene la banda dorada? La banda dorada es multiplicar por el 5% el valor de la resistencia. Entonces aquí lo voy a hacer yo. Tomamos los 2.300.000 y lo multiplico por el 0.05. ¿Cuánto nos resulta multiplicar aquí en la calculadora? 2.300.000. Aquí 2 millones en la calculadora, 2.300.000 multiplicarlo por 0.05. Nos resulta 115.000. 115.000, eso nos resulta 115.000. Entonces eso vale la tolerancia, 115.000 ohms. ¿Cómo se expresa en kilos? Pues son 115 kilo ohms. El múltiplo de kilo es de 1000 y el de mega es de 1.000.000.
Para calcular el valor de Rmax, lo voy a hacer aquí a un lado, ponemos el valor que nos dio de resistencia, 2.300.000 ohms, y sumamos para el Rmax la tolerancia que nos dio 115.000 ohms. ¿Cuánto resulta esto? Allá en la calculadora vamos a sumar 2.300.000 más 115.000 ohms. Nos resulta 2.415.000 ohms. Nos resulta 2.415.000 ohms. Aquí lo vamos a anotar, 2.415.000 ohms. Abreviándolo sería 2.415 mega ohms. Con la letra M, aquí M de mega ohms. También podría ser 2.415 kilo ohms, ¿estás de acuerdo? También podría ser. O 2.415 mega ohms. ¿Sí? No me queda espacio para expresarlo en kilos, pero sería 2.415 kilo ohms también. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto será la R mínima? Para la R mínima tomas el valor que te dio de la resistencia, 2.300.000 ohms, y le restas los 115.000 ohms. En la calculadora escribes 2.300.000 ohms, ahí está, 2.300.000 ohms, y le restas los 115.000 ohms. Nos resulta 2.185.000 ohms. Nos resulta 2.185.000 ohms. Aquí es 2.185.000 ohms. ¿Cómo sería en kilo ohms esto? ¿Cómo lo expresarías? Pues kilo es tomar la parte de 1000, sería 2.185 kilo ohms. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo sería en mega? Aquí lo voy a anotar en mega, sería 2 puntos, mega es tomar los 6 dígitos como millones, 2 puntos, poner el punto aquí, 185 mega ohms. ¿Qué te parece? ¿Así te resultó a ti? Vamos a obtener el inciso de naranja, naranja, café, con banda plateada a esa hora. Plateada. ¿Cuánto vale el valor de la resistencia naranja, naranja, café? Vamos a hacerlo aquí con el código de colores. En la primera banda nos vamos a ver cuánto vale el naranja. Aquí vemos que vale 3 naranja. Colocamos aquí primero el 3. Luego el segundo otra vez es naranja, en la segunda banda es naranja, vemos que también vale 3 en la segunda banda, el color naranja, anotamos aquí 3, y la tercera banda, aquí el ejemplo dice que es café, café o marrón, la tercera banda nos indica el multiplicador, el café nos indica multiplicar por 10, aquí, en la tercera banda le decimos por 10. Nos resulta 330 ohms. Aquí nos resulta 330 ohms. Naranja, naranja, café. Entonces, a continuación vamos a calcular la tolerancia. La tolerancia es de acuerdo a la banda plateada. Vamos y vemos aquí el código, que la banda plateada es 10%. Entonces vamos a tomar los 330 ohms y la vamos a multiplicar por el 10%, es 0.10. ¿Cuánto nos resulta 330 por punto 10?
nos resulta 33 ohms. 330 por punto 10. Entonces aquí la escribimos, son 33 ohms. ¿Cómo se obtiene la R máxima? Tomas los 330 ohms y le sumas los 33 ohms. ¿Cuánto resulta? 363 ohms. Esto es el valor máximo que puede tenerse al medir este resistor, 363 ohms. Y la R mínima se obtiene restando los 330 ohms, quitándole aquí los 33 ohms de tolerancia. ¿Cuánto es 330 menos 33? Resulta que es 297 ohms. Aquí lo anotamos, 297 ohms. Estos son los valores correctos. ¿Así te resultaron a ti? Vamos a resolver el inciso E. Dice que es rojo en la primera banda, rojo en la segunda y café en la tercera. En la primera rojo, en la segunda banda rojo y la tercera banda es café. Y no tiene tolerancia, no hay banda de tolerancia. Si para calcular la R vemos cuánto vale el rojo en la primera banda, aquí en el código, la primera banda rojo dice que vale 2, mira, aquí. La primera banda vale 2, entonces acomodamos aquí el número 2. En la segunda banda también es rojo. Aquí vemos en el código la segunda banda, el rojo también vale 2. Aquí lo podemos ver. Podemos ver que vale 2. La tercera banda es café. Se refiere la tercera banda al multiplicador. Aquí vemos que café o marrón es por 10. Por 10. Entonces vamos a acomodar aquí por 10. ¿Cuánto es 22 por 10? 220 ohms. Aquí la R resultó 220 ohms. ¿Cuánto es la tolerancia? Pues ya sabemos, en este caso ya lo habíamos visto, 220 ohms lo multiplicamos por ¿cuánto? Si no hay banda de tolerancia, aquí cambia el asunto. Si no hay banda de tolerancia aquí, si no está esta banda, ve que sin ninguna banda hay que multiplicar por el 20% de tolerancia. Entonces el 20% es 0.20. ¿Cuánto es 220 por punto 20? Aquí en la calculadora 220 por punto 20 nos resulta 44 ohms. 44 ohms. Aquí la tolerancia es 44 ohms. Cuando no hay banda, aumenta la tolerancia al 20%. ¿Cómo saber el Rmax? El Rmax, tomas tú el valor de 220 ohms y le sumas la tolerancia, que son 44 ohms. ¿Cuánto da 220 más 44 en tu calculadora? 220 más 44 resulta 264 ohms. Aquí lo escribimos. Y para la R mínima, tomas el valor de 220 ohms y le restas los 44 ohms. ¿Cuánto resulta? 220 menos los 44 ohms son 176 ohms. Aquí lo anotamos, 176 ohms. Estos son los valores correctos que debiste haber obtenido. ¿Así te resultaron? Por último vamos a calcular un resistor que es amarillo, naranja, café con banda dorada de tolerancia. ¿Cuánto es la R? Amarillo es en la primera banda. Aquí vemos la primera banda, color amarillo lo buscamos, es 4. 4 aquí amarillo, en la primera banda es 4. Entonces anotamos aquí 4. La segunda banda es naranja. Vamos y buscamos en la segunda banda el color naranja. Aquí está. ¿Cuánto vale el naranja? 3 en la segunda banda. Aquí anotamos entonces 3, 4 y 3.
Luego sigue el multiplicador. ¿Por cuánto? Por café. ¿Cuánto vale el café en la tercera banda? Observa que el café es por 10. Lo anotamos aquí por 10. 43 por 10 son 430 ohms. 430 ohms. Aquí lo anotamos, los 430 ohms. ¿Cómo se calcula la tolerancia? Tomas los 430 ohms y lo vas a multiplicar por 0.10. No, por 10 no, porque es banda dorada, es por 0.05. Banda dorada, aquí la vemos que la banda dorada es por 0.05, o sea el 5%. Cuando es plateada es por 10%. Muy bien, entonces multiplicamos aquí con tu calculadora, multiplicamos 430, aquí 430 por 0.05. ¿Cuánto nos resulta 430 por 0.05? Nos resulta 21.5. 21.5. Esa es la tolerancia, 21.5 ohms. Entonces, ¿cuánto es la Rmin? Por 0.05 resultó 21.5. La Rmin y la R máxima. Primero la R máxima. Tomas los 430 ohms y le sumas esos 21.5 ohms. ¿Cuánto te resulta? Aquí en la calculadora le sumas los 430 más 21.5. Te resulta que es los 430, aquí hay un error, otra vez aquí lo tecleo, los 430 más 21.5. ¿Cuánto nos resulta? Ahora sí, 451.5 es lo que nos resulta del valor Rmax. 451.5. Esto lo anotamos aquí en Rmax. 451.5 ohms. ¿Cómo se obtiene la Rmin? La Rmin necesitas tú restar los 430 ohms, quitarle los 21.5 ohms. ¿Cuánto resulta en la calculadora aquí? Para los 430, aquí 430 ohms, le vamos a quitar los 21.5 ohms. Aquí vemos que está listo y resulta que son 408.5 ohms. 408.5 ohms. Esto lo anotamos aquí, 408.5 ohms. Así deben haberte dado los resultados, así los obtuviste. Te felicito si los obtuviste de manera igual. ¿Cómo se calcula la resistencia total de resistores en serie? Aquí tenemos 4 resistores conectados en serie, esto es en serie, uno tras otro. El símbolo eléctrico es este. En algunos simuladores se acostumbra a un rectángulo y en la realidad es así. Los resistores son así con las 3 bandas y la banda de tolerancia. La R total en este caso, si son 4, es que se suman los 4. R total es el valor de R1 más R2 más R3 más R4. (18) ¿Cómo se calcula la resistencia total de resistores en paralelo? Aquí tenemos 4 resistores en paralelo. 4 resistores en paralelo, R1, R2, R3, R4. Así es en paralelo, como si fueran las vías del tren. Y las maderas que van entre 2 líneas paralelas. También se acostumbra dibujarlos con rectángulos en
programas software simulador, se acostumbra a verlos así, y en la realidad pues son así, dispositivos resistores con las 3 bandas y la banda de tolerancia. La resistencia total de los 4 se logra con esta fórmula: 1 entre R1 más 1 entre R2 en el denominador debajo de 1, más 1 entre R3 más 1 entre R4. Esta fórmula proviene de la siguiente manera original, que 1 entre la R total es igual a 1 entre la R1 más 1 entre la R2 más 1 entre la R3 más 1 entre la R4. Pero como se nos pide la R total y no 1 entre la R total, aquí hacemos la operación matemática 1 entre todo esto, o sea 1 entre R total, ¿sí? Y luego, ahorita vamos a ver, para que quede arriba R total. Entonces, de este miembro de la ecuación, segundo miembro, tiene que hacerse lo mismo: 1 entre todo esto. ¿Sí? Entonces aquí aplicamos la ley del sándwich o de la tortilla, que le llaman en álgebra. Se multiplica, aquí es como si hubiera 1 entre 1 arriba, se multiplican medios por medios y extremos por extremos, de tal manera que queda arriba RT queda arriba. Entonces esto es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4, que es esta fórmula. (19) Realiza los siguientes ejercicios con resistores en serie, calculando el valor de la resistencia entre los puntos A y B. Observa este primer circuito. Este resistor mide 1 kilo ohm o vale 1 kilo ohm. Este vale 5 kilo ohms y este vale 10 kilo ohms. Todos están en kilo ohms. Entonces, ¿qué se hace cuando los resistores están conectados en serie? ¿Recuerdas la fórmula anterior que vimos? Cuando están en serie solamente se suman. Eso vamos a hacer aquí. Se suman solamente, y aquí, como vale 1 kilo ohm, 5 kilo ohms y 10 kilo ohms, la R total, en este caso R total entre los puntos A y B, le vamos a poner aquí R total A y B, va a valer 1 kilo ohm la letra omega de ohms, más 5 kilo ohms más 10 kilo ohms, dando un total de 10, 15, 16. La R total en AB es igual a 16 kilo ohms. En este caso 16 kilo ohms es el resultado correcto. Para el inciso B, observa que un resistor vale 220 ohms, el otro 10 kilo ohms y el otro 2.2 mega ohms. Los tenemos en diferente escala. Mega, recuerda que son millones, y kilo son miles, y este sí está en ohms, la unidad básica de medición de la resistencia. Entonces, ¿cómo le hacemos en ese caso? Tenemos que pasar todos los resistores, todos los valores al mismo tipo de valor. Por ejemplo, en este caso lo pasamos a ohms todos. Aquí lo voy a hacer, mira. La R total, recuerda que se suma en los puntos A y B, son 220 ohms, que es el primer resistor que está aquí, más 10 kilo ohms, hay que pasarlo a ohms, son 10.000 ohms, más 2.2 mega ohms, ¿cuánto será en ohms? Son 2.200.000
ohms. Y ya en la calculadora vamos a sumar esas cantidades. Aquí en la calculadora tenemos que sumar 220 más 10.000 más 2.200.000. Igual resulta 2.210.220. Aquí resulta 2.210.220 ohms. Eso resulta. Luego tenemos otro ejemplo aquí donde también están en serie, pero mira, da vuelta al circuito aquí entre los puntos A y B. ¿Qué hay que hacer? Pues como están en serie todos uno tras otro, solo sumarlos, y observamos que todos están en kilo ohms. Entonces no necesitamos convertir a otra unidad de submúltiplo, o más bien otro submúltiplo de la unidad, sino que directamente los podemos sumar. R total en los puntos A y B es igual a, podemos empezar por aquí arriba o por abajo, como sea, 2.2 kilo ohms más 10 kilo ohms más otros 10 kilo ohms, luego más 4.7 kilo ohms, son otra vez 10 kilo ohms, y por último aquí está una de 100 kilo ohms más 100 kilo ohms. ¿Qué te parece? Y hay que sumarlos todos porque están en serie. Aquí vamos a sumarlos con la calculadora. 2.2 más 10 más otros 10 más 4.7 más 10 más 100. Está la suma en la calculadora. Se me pasó la mano con un 0 aquí, lo voy a borrar. Aquí son 100 en el último caso. Resulta 136.9 kilo ohms. La R total en los puntos A y B resulta 136.9 kilo ohms. Y este es el resultado correcto. Realiza los siguientes ejercicios con resistores en paralelo, calculando la resistencia equivalente en los puntos que se indica con las letras A y B. Por ejemplo, en el inciso A tenemos dos resistores en paralelo, uno de 1 kilo ohm y uno de 2 kilo ohms. Se pide que se calcule la resistencia total equivalente en paralelo entre los puntos A y B. Aquí te quiero recordar un detalle de la fórmula. Recuerdas que vimos la fórmula para resistores en paralelo. Si son 2, pues llega hasta aquí. Se eliminaría esto. Si son 3, sería hasta aquí. Si son 4, hasta acá. Y así sucesivamente. Pero sucede que vimos que la fórmula parte de 1 entre R total es 1 entre R de cada una de ellas. Cuando son dos resistores en paralelo, solo cuando son dos, se puede hallar una fórmula muy sencilla. Mira, aquí la voy a deducir. 1 entre R total es igual a 1 entre R1, supongamos que esta es R1, más 1 entre R2, supongamos que esta es R2. Aquí, manipulando algebraicamente las variables, puedes tú hacer una modificación de la fórmula. Mira, de esta manera, 1 entre R total es igual, y haces como si fuera una suma de fracciones numéricas, pero
hay números 1 y hay letras, variables. Entonces el común denominador de las dos partes estas es la multiplicación, R1 por R2. ¿Sí? Entonces en la suma de fracciones se hace así, esto entre esto por esto. R1, R2, entre R1 se elimina R1 y queda R2 por 1, queda arriba R2. Más, porque aquí dice más, aquí se pone más. R1, R2, entre R2 se elimina R2, queda R1 por 1, R1. Pero tú quieres RT, no 1 entre RT, entonces inviertes aquí e inviertes acá, de tal manera que te queda RT arriba, y en este caso invirtiendo te queda arriba R1 por R2 y abajo R1 más R2, acomodándolos en orden numérico. Y esta es la fórmula para calcular directamente cuando son dos resistores en paralelo, una fórmula muy sencilla. Si lo sustituimos aquí, estos dos, uno es de 1 kilo ohm y otro de 2 kilo ohms, arriba multiplicamos 1 kilo ohm por 2 kilo ohms. Y abajo lo sumamos, 1 kilo ohm más 2 kilo ohms. Arriba queda, la R total queda arriba, 1 por 2 es 2 kilo ohms al cuadrado. Y abajo 1 más 2 son 3 kilo ohms. Se elimina el cuadrado y se elimina con este, ya queda en kilo ohms. El resultado es 2 tercios. La R total en los puntos A y B es 2 tercios de kilo ohms, en unidades de kilo ohms. 2 tercios, recuerda que 2 entre 3 en la calculadora es 0.66. ¿Sí? O sea, 0.66 kilo ohms. Es el resultado correcto. Cuando calcules dos resistores en paralelo, el resultado va a ser más cercano al valor más chico de los dos. Aún si son 3, el resultado va a ser más cercano a el del menor valor. Siempre que sea en paralelo, así es. Te recuerdo que esta fórmula solo aplica para dos resistores en paralelo. Para 3 no, ni 4. Aquí el inciso B también son 2 en paralelo, aunque esté acomodado visto de otra manera, pero están en paralelo. ¿Cómo calculamos la R total en paralelo en los puntos A y B? Pues ya deducimos una fórmula donde arriba se multiplican 220 ohms por 100 ohms. 220 ohms se multiplica a 100 ohms y abajo se suman 220 ohms más 100 ohms. ¿Cuánto es 220 por 100? Allí si lo haces en la calculadora multiplicando 220 por 100 te resulta 22.000. Aquí en el numerador te resulta 22.000 ohms cuadrados. Porque ohms por ohms, ohms cuadrados. Entre 220 más 100 pues son 320 ohms. Estos cuadrados con esto se elimina y va a quedar en ohms nada más. Ahora tú divides en tu calculadora 22.000 entre 320 y te queda el valor de 68.75 ohms. La resistencia total en A y B es 68.75 ohms. Observa el principio que cuando son en paralelo el valor resultante es más cercano a la menor. En este caso la menor es de 100 ohms. Siempre sucede eso. Tenemos aquí 3 resistores en paralelo en el inciso C. Uno de 100 ohms, otro de 470 ohms y otro de 220 ohms. Cuando son 3 resistores en paralelo,
se requiere aplicar la fórmula que ya vimos de resistores en paralelo, ¿te acuerdas? Aquí la tenemos. RT igual a 1 entre cada uno de los valores. Vamos a aplicarlo aquí. Como todas están en ohms, todos los valores están en ohms, pues no hay problema. No necesitamos convertir ninguna de ellas, ninguno de los resistores para tenerlos todos iguales. Ya están todos en la misma unidad de ohms. La fórmula dice así: R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esta es la fórmula de resistores en paralelo, ya para 3. Sería, a la hora de sustituir, aquí le voy a seguir, R total sería igual a 1 entre 100 ohms más 1 entre 470 ohms, este que está aquí, 100 y 470, más 1 entre 220 ohms. Entonces hay que hacer esta operación en la calculadora. Yo te voy a explicar cómo hacerla en un solo paso. Si tienes tú una calculadora científica como la que estoy usando yo, si no, pues tienes que hacer cada uno de los pasos y al final dividir 1 entre la suma de cada una de esas divisiones. Pero fíjate cómo te voy a explicar yo para hacerla en un solo paso. Fíjate lo que vamos a hacerla en un solo paso, usando paréntesis. Aquí vamos a teclear 1, el número 1. 1, es este 1 de arriba, el numerador. Entre, aquí en la calculadora, entre, y vamos a usar paréntesis para dividir entre todo lo de aquí abajo, mira, entre todo el denominador vamos a usar paréntesis en la calculadora. Aquí, si tu calculadora tiene paréntesis, mira, aquí está, calculadora científica, y a continuación tecleamos, ahí está el paréntesis, tecleamos 1 entre 100, aquí, 1 entre 100, más, ahí está, 1 entre 470, más 1 entre 220. Y aquí es momento de cerrar el paréntesis. Aquí está la tecla para cerrar el paréntesis. ¿Te fijas? Entonces se acomodó todo para que se haga en un solo paso la operación. Al darle igual, resulta, el valor resultante me da 59.976 ohms. 59.97 ohms. Se cumplió lo que comentaba antes de que el valor resultante en paralelo siempre va a ser más cercano al valor menor de los resistores. 220, 470 o 100 ohms, el valor resultante es más cercano a la menor, o sea, más cercano a la de 100 que a la de 470 o 220. Este es el resultado correcto de los resistores en paralelo. Si tú no dispones de calculadora científica que pueda manejar los paréntesis, pues tienes que hacer la división, esto entre esto y anotarlo, esto entre esto y anotarlo, esto entre esto y anotarlo, luego sumar las tres cantidades y luego dividir 1 entre esa suma total. Si no tienes calculadora científica, ¿ves qué útil es la calculadora científica? Lo mismo vamos a hacer para este circuito, solo que aquí observamos un detalle. Mira, ¿qué observas? Están en paralelo los tres, pero hay un detalle. ¿Qué detalle observas? Que no todos los resistores están en ohms. Los dos primeros están en kilo ohms y este está en ohms. Entonces hay que pasar todo a ohms. O sea, es necesario expresar todos los valores
en un mismo submúltiplo de unidad. O la unidad, que es los ohms, que es necesario. Entonces vamos a pasar todo a ohms en este caso. Por ejemplo, los 10 kilo ohms, ¿cuántos ohms son? Son 10.000 ohms. Los 3.9 kilo ohms, ¿cuántos ohms son? 3.900 ohms. La comita es para separar los miles, no es punto, es coma para separar los miles. Ahora sí, aplicamos la fórmula de resistores en paralelo. RT es igual a 1 entre cada uno de ellos. 1 entre la R1, que son 10.000 ohms, más, voy a poner el 1 más centrado, más 1 entre 3.900 ohms, más pues 1 entre 220, que ya está en ohms. Entonces esta operación puede hacerse en un solo paso en la calculadora. Ya vimos cómo se puede hacer en un solo paso usando los paréntesis. Aquí está la calculadora, mira, tecleamos 1 entre, y ahí está entre, y usamos paréntesis. Aquí los paréntesis, mira, 1 entre, el paréntesis se refiere a que vamos a dividir entre todo esto, mira, los paréntesis. 1 ¿entre qué? Pues entre 1 entre 10.000. 1 entre 10.000 más 1 entre 3.900. Ahí vamos, mira. Más, aquí está, más 1 entre 220 ohms. 1 entre 220 ohms. Y es momento de cerrar el paréntesis. Aquí lo cierro el paréntesis. Cierro, ve, lo cerré aquí, para que se divida 1 entre todo el denominador. Al pulsar la tecla igual, me resulta 204.003 ohms. 204.003 ohms. Y ese es el resultado correcto. Observa que se volvió a cumplir, se cumplió de nuevo, que el valor resultante de resistores en paralelo va a quedar con un valor más cercano al valor menor de las tres resistencias. De los tres resistores, el que tenga menor valor de resistencia es el resultado del paralelo. 204 es más cercano a 220 que a 3.900 ohms, que a 10.000 ohms. ¿Me explico? El valor resultante de resistores en paralelo va a quedar siempre más cercano al valor menor. Siempre considera eso. Hasta te sirve como comprobación de que debes estar con muchas posibilidades de que es el valor correcto. 21. Realiza los siguientes ejercicios con resistores en serie y paralelo. Este es un ejemplo mixto o combinado de resistores en serie y en paralelo. ¿Cómo se resuelve para obtener la resistencia total equivalente entre los puntos A y B? Pues debes de considerar por etapas el circuito. Por ejemplo, estos tres resistores, que no hay ningún punto entre ellos, como está aquí en paralelo estos, se dice que están en serie. Estos tres están
en serie. Entonces el circuito se transforma de la siguiente manera. Se transforma, voy a poner esta flecha para indicar cómo se transforma. ¿Está bien? Se transforma de esta manera, mira. Ellos tres forman un solo resistor. ¿De cuánto? Pues como están en serie, se suman 10 más 8 más 5, son 18, 23. Se vuelve 23 ohms. Ellos tres, aquí te voy a poner una notita. 10 ohms más 8 ohms más 5 ohms resulta 23 ohms, que es este que estoy poniendo aquí, y queda en paralelo con 4 ohms y 2 ohms. Aquí voy a dibujar el resistor de los 4 ohms. Igual acá voy a dibujar el de los 2 ohms. Aquí. Aquí dibujé el de los 2 ohms. Entonces se nos pide la resistencia total equivalente entre los puntos A y B. A y B. ¿Viste cómo se transformó el circuito? Esas tres se volvieron una sola que está aquí y queda en paralelo con esas dos. Así se transformó el circuito. Entonces, como ya tenemos los tres resistores en paralelo, le podemos aplicar la fórmula que ya sabemos, la fórmula que ya tenemos vista. Aquí la tenemos para 4, pero se aplica para 3 recortándola hasta aquí. Lo que estoy tapando con el dedo no va, sino que iría para 3 resistores. De hecho, esta fórmula puede servir para más, si hubiera 5, 6, 7, 8, los que sean. Esta fórmula es general para resistores en paralelo. Muy bien, pues vamos a hacer la operación. Recuerda que lo podemos hacer con un solo paso, con la ayuda de la calculadora científica. ¿Cómo sería la resistencia total en paralelo de los puntos A y B? Ya sabemos nosotros que arriba va 1 y abajo 1 entre 23 ohms, más 1 entre 4 ohms, más 1 entre 2 ohms, y arriba va 1. Esta operación la puedes hacer tú paso a paso, dividiendo cada una de las partes que están aquí, luego las sumas y por último divides 1 entre el total sumado. Pero si tienes tu calculadora científica puedes hacerlo, si tiene paréntesis también puedes hacerlo, aunque no sea científica. Vamos a realizarlo. Mira, 1 es este 1 entre, y vamos a poner paréntesis aquí para que se asocie todo lo que estamos dividiendo en el denominador. Aquí abrimos paréntesis y escribimos 1 entre 23, aquí 1 entre 23, ahí quedó ya, mira, 1 entre 23, más 1 entre 4, ahí va, mira, 1 entre 4, más 1 entre 2. Y es el momento de cerrar el paréntesis. Aquí esta tecla cierra el paréntesis. Ya quedó cerrado. Con solo pulsar la tecla igual obtenemos el resultado de la resistencia total equivalente en paralelo. Nos da 1.260 ohms. 1.260 ohms. La resistencia total en paralelo. En los puntos A y B resulta 1.260. Este es el resultado correcto. Fíjate que se cumplió que cuando están en paralelo varios resistores, el valor total de paralelo va a ser más cercano a la menor. La menor en este caso es 2 ohms, 2, 4 y 23. El valor de 1.2 es más cercano al valor de 2 que al de 4 y al de 23.
Se cumple ese principio siempre, no lo olvides, ¿eh? No lo olvides. (22) ¿Qué es un capacitor? Dibuja sus símbolos eléctricos. Un capacitor es un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía eléctrica, es decir, cargas eléctricas. Sus símbolos son estos. Este es un capacitor no electrolítico, o sea que no tiene signo positivo ni negativo. Este es el capacitor electrolítico, que sí tiene signo positivo y negativo en la otra terminal. Y este es un capacitor variable, que varía su capacidad para almacenar cargas. 22. ¿Cuál es la unidad de medición de la capacitancia? ¿Cuáles son sus múltiplos más usuales comercialmente? La capacitancia se mide en faradios, y aquí es más común encontrar comercialmente submúltiplos que múltiplos. En la tabla que voy a proyectar a continuación aparecen los múltiplos y submúltiplos para el faradio. Múltiplos es cuando se refiere a valores más grandes de la unidad básica, que es el faradio. Así como en resistores, kiloohms, megaohms son múltiplos. Y submúltiplos se refiere cuando son más pequeños. Por ejemplo, en la corriente miliamperes, en el voltaje milivolts, son submúltiplos. En el caso del capacitor, pues se acostumbra más los submúltiplos comercialmente que los múltiplos. Por ejemplo, un decafaradio, hectofaradio, kilofaradio no es común encontrarlos comercialmente, pero estos submúltiplos sí: el picofaradio, nanofaradio, microfaradio y milifaradio. Vamos a anotarlos aquí, más bien los submúltiplos, porque son los más comunes de encontrar comercialmente. Los múltiplos pues son, aquí podemos decir, un kilofaradio, megafaradio, pero es más común encontrar comercialmente capacitores en sus submúltiplos. Que serían milifaradio, milésimas de faradio, microfaradio, que sería una millonésima parte, nanofaradio, sería milmillonésima parte, y también picofaradio. 24. ¿Cuántos tipos de capacitores existen comercialmente? Se pueden clasificar en dos tipos: no electrolíticos, de cerámica, poliéster, etc., y los electrolíticos. ¿Cuál es la diferencia entre un capacitor electrolítico y uno no electrolítico? El capacitor no electrolítico no tiene polaridad, es decir, no tiene signo positivo y negativo en sus terminales o patitas, mientras que el capacitor electrolítico sí tiene polaridad, terminal positiva y negativa en sus patitas. ¿Qué puede suceder si conectamos incorrectamente un capacitor electrolítico, o sea que lo conectemos al revés? Se puede dañar y es muy posible que se reviente su estructura exterior. ¿Cómo puede determinar
¿Cómo se puede determinar el valor de un capacitor electrolítico? Observando su valor en el encapsulado. Por lo general estos capacitores son en forma de cilindro, y aquí en el encapsulado dice, por ejemplo, 2200 microfaradios, y dice también el signo de dónde está el signo positivo o negativo. Por ejemplo, aquí tengo yo en mis manos un capacitor electrolítico, casi siempre son en forma de cilindro, y aquí en el encapsulado dice el valor. Observa que dice 2200, a ver si se alcanza a ver ahí, 2200 microfaradios, aquí dice, y con capacidad de almacenar 25 volts. Tengo aquí otro capacitor electrolítico también de 2200 microfaradios con capacidad de almacenar 16 volts. Observa que está indicada cuál es la pata negativa o la terminal. Es esta, donde dice el signo negativo. De ese lado es la pata negativa, y obviamente esta de acá es la positiva. Esta es la negativa y esta es la positiva. Solo está indicada la negativa. Así sucede en estos capacitores. Aquí está indicada con esta franja y con el signo negativo la patita o terminal negativa. (28) ¿Cómo se puede determinar el valor de un capacitor no electrolítico? Observa la siguiente gráfica. Los capacitores no electrolíticos tienen esta forma y tienen unas claves allí en su encapsulado. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 2E. Vamos y buscamos aquí la tabla, se refiere el número y letra al voltaje máximo de operación. 2E aquí en la tabla se refiere a 250 volts. Luego 104, el número este se refiere a la capacidad en picofaradios. Aquí el primer dígito se acomoda el 1, se acomoda el segundo dígito el 0, y el tercer dígito, en este caso el 4, indica la cantidad de ceros, 4 ceros en este caso. Se junta 10 y 4 ceros, da 100.000 picofaradios. 10 y 4 ceros, mira aquí, da 100.000 picofaradios. Para expresar este valor en microfaradios se debe dividir entre 1.000.000. Por ejemplo, 100.000 entre 1.000.000 da 0.1 microfaradio. Vamos a hacer aquí un ejemplo en el punto 29. ¿Cuáles son los valores de un capacitor no electrolítico que tiene el valor impreso de 1H? Voltaje igual, pues vemos en la tabla que 1H, se refiere a 50 volts. Aquí contestamos 50 volts. Y 105 capacitancia. Acuérdate cómo se escribe. Sería el primer dígito 1, luego un 0, y el tercer dígito son 5. Es de 5 ceros se refiere. 1, 2, 3, 4, 5, y está en picofaradios. Quedó un total de 1.000.000 de picofaradios. La tolerancia con la letra H, aquí está la H, 3%. 3%. 30. ¿Qué es un capacitor variable? ¿Cómo es su símbolo eléctrico? Es un capacitor que puede variar su capacitancia de acuerdo a unas placas que se giran. Observa cómo quedan superpuestas unas con otras o descubiertas, y de esa manera se varía la capacitancia. Es un capacitor
que puede girar sus placas mediante una perilla. Aquí está la perilla, una perilla giratoria. Y así variar su capacitancia. Su símbolo, ¿recuerdas cómo es su símbolo? Su símbolo es como de un capacitor, pero la flechita indica que es variable. Este es su símbolo eléctrico. 31. ¿En qué consiste una bobina o inductor? Un inductor básico está constituido esencialmente por un alambre enrollado, bobina, que al pasar una corriente produce un campo magnético. 32. ¿Cuál es la unidad de medición de la inductancia? ¿Cuál submúltiplo maneja? Henrios es la unidad de medición y el submúltiplo más común, milihenrios o milihenries. Es el momento de trabajar con la actividad extraclase del cierre. Aquí vienen ejercicios que deberás responder. Si en algunos no hay espacio suficiente, deberás responderlos en otra hoja. Como los ejercicios más largos, puede ser que ocupes una hoja blanca y deberás incluir las fotos de los cálculos también. Realiza el cierre y compara tus respuestas con tus compañeros del grupo. Es una actividad de coevaluación.